El polvo en Kepler 442b tenía sabor a óxido y arrepentimiento, lo cual era apropiado porque Eisenreeves tenía bastante de ambos en la garganta. Se agazapó detrás de un contenedor de carga medio derretido, con su botiquín abierto como las entrañas de algo que había renunciado a vivir, y se preguntó, no por primera vez, como un hombre que había pasado 6 años estudiando hongos bioluminiscentes terminó jugando a la ruleta quirúrgica con la arteria femoral de alguien. «Doctor, no siento mi pierna», jadeó el niño. No podía tener más de 20 años, lo que hacía que Eisen se sintiera viejo a los 34. «Esa es la buena noticia, Martínez», Eisen murmuró, mientras introducía un inyector de coagulante en el muslo destrozado. La espuma silbó al expandirse y pasó de azul a ámbar. «La mala noticia es que no puedo sentir la parte baja de mi espalda y estoy bastante seguro de que esa es simplemente la forma en que mi columna solicita una jubilación anticipada». Martínez intentó reír, pero le salió una tos húmeda. El fuego de plasma aulló en lo alto, ionizando el aire con ese peculiar olor a ozono que siempre le recordaba a Eisen el antiguo lavavajillas de su madre. Las estructuras prefabricadas de la colonia minera se estaban derritiendo como velas. Sus núcleos de espuma de titanio nunca estuvieron pensados para soportar armas de grado militar. Eisen había aprendido que la expansión de la humanidad hacia las estrellas se sostenía en gran medida gracias al optimismo y a materiales destinados únicamente a aplicaciones pacíficas. El E3 tenía mejores armas. Tenían mejores barcos. Probablemente tenían mejor café, aunque Eisen nunca había estado lo suficientemente cerca de uno como para preguntar. Lo que no tenían, aparentemente, era ningún interés en compartir esta particular bola de hierro y metano congelado, a pesar de que había aproximadamente 8.000 millones de otras rocas solo en este sector. «Quédate conmigo, chico». Eisen envolvió la pierna con un estabilizador térmico, mientras sus manos realizaban los movimientos con eficiencia practicada. Memoria muscular de demasiados cuerpos desgarrados. Demasiados niños se alistaron pensando que la guerra era una aventura. «Vas a caminar de nuevo. Podría cojear como mi tío Jerry después de su tercer divorcio. Pero caminarás. Tu tío se divorció 3 veces. Sí. Resulta que comparar a tu esposa es como una estrella de neutrones, densa y aplastantemente negativa. No es romántico». Eisen sonrió sombríamente mientras trabajaba. «¿Quién lo diría?». Esta vez Martínez realmente se rió y Eisen lo consideró una victoria. «Manténlos hablando, manténlos humanos», ese era el truco. En el momento en que se quedaron en silencio fue cuando empezaste a perderlos por el shock, por las frías matemáticas de la pérdida de sangre y el trauma. El tiroteo se intensificó hacia el norte. Alguien gritaba pidiendo apoyo aéreo que no llegaba. El comando había retirado los cazas atmosféricos hacía 2 días y los había redistribuido a otra picadora de carne en otro mundo en disputa. Las fuerzas terrestres debían defenderse con artillería y oraciones, con mucha oración. Eisen terminó de estabilizar a Martínez y le marcó una señal para evacuarlo con un marcador fosforescente en la placa de su pecho. No es que la evacuación fuera probable. El último transbordador había partido hacía 6 horas, repleto de civiles y de la colección personal de whisky de antes de la guerra del coronel. Prioridades. Se recostó contra el contenedor, permitiéndose 5 segundos de agotamiento. Solo 5. Su espalda le gritaba en 3 idiomas distintos de dolor y sus manos temblaban por el exceso de adrenalina y la falta de comida. ¿Cuándo había comido por última vez? ¿Ayer? ¿El día anterior? El viento cambió, trayendo humo y algo más. Algo dulce como flores de estrella y ozono. Delicado y completamente fuera de lugar en esta casa charal de metal fundido y carne cocinándose. El cerebro trasero de Eisen se agitó. Un cierto reconocimiento primario parpadeó en las neuronas que habían quedado entumecidas por el agotamiento. Él sabía que ese olor era imposible. Él apartó el pensamiento. El trauma hizo cosas extrañas con la memoria. Te hizo oler fantasmas y ver caras en el humo. Hace 8 años, era una persona diferente en un mundo diferente.
Y la chica que había sacado de la estación de investigación en llamas estaba muerta. Tenía que estar muerto. La lanzó a la órbita en una cápsula de escape defectuosa con una oración y una promesa que no podía cumplir. Otra explosión sacudió la colonia, esta vez más cerca. Eason agarró su botiquín y se movió, agachado, dirigiéndose al punto de triaje donde otros 3 heridos ya gritaban pidiendo ayuda. El dulce aroma se desvaneció, tragado por el humo y la cordita. Pero algo en su pecho se había apretado. Un nudo de viejas culpas y viejos recuerdos. La estación de investigación. Las llamas. Su rostro cubierto de ceniza. Sus largas orejas se quemaron en las puntas. La forma en que su mano había agarrado su brazo con una fuerza desesperada antes de desmayarse. «Concéntrate, Reeves», murmuró para sí mismo, deslizándose para cubrirse junto a un cabo herido que se sujetaba los intestinos con ambas manos y tenía una mirada de profundo fastidio. «Hoy no vamos a hacer el flashback del trauma. Tenemos un horario». «Doctor, creo que me estoy muriendo», dijo el cabo en tono conversacional. «No bajo mi supervisión, Chen. Tengo un récord perfecto esta semana». Eason sacó la grapadora quirúrgica. «Bueno, perfecto si no cuentas a Martínez, pero prefiero no contar a Martínez». «Eso es justo». Trabajó con firmeza a pesar de los recuerdos que se agitaban en su cabeza. El olor permaneció en sus fosas nasales, imposible y obsesivo. En algún lugar, más allá del campo de batalla, la princesa Kira Simbi se encontraba en la cresta que dominaba el asentamiento humano y trataba de recordar por qué había elegido el mando militar en lugar de una vida cómoda de ceremonias de corte de cinta y de lucir digna en funciones estatales. Los humanos habían construido su colonia en un cráter, lo que demostraba brillantez táctica o profunda estupidez, y después de 3 semanas de observación, ella se inclinaba por lo último. «Han reforzado el perímetro oriental», señaló su segundo al mando, mientras su visor táctico parpadeaba con evaluaciones de amenazas. El teniente Bond había servido con ella durante 4 años y aún no había aprendido que prefería las malas noticias contadas con al menos un ligero barniz de optimismo. «Qué considerado de su parte». Kira ajustó su propia visera, observando cómo las firmas térmicas debajo se desplazaban y reorganizaban. «Es casi como si esperaran que ataquemos desde el este». «¿Estamos atacando desde el este?» «Bond, si algo he aprendido al estudiar la doctrina militar humana, es que esperan que todos sean tan directos como ellos». Ella sonrió y sus largas orejas se movieron con diversión. «Los atacaremos desde el oeste y los veremos caer sobre sí mismos, redesplegándose. El acceso oeste tiene una cobertura mínima, por lo que no lo esperan». Kira levantó la pantalla holográfica y sus dedos bailaron a través del campo de batalla proyectado. «Los humanos piensan en líneas rectas. Construyen en cuadrículas. Probablemente sueñan en ángulos rectos». Bond emitió un sonido que podría haber sido de acuerdo o de indigestión. «Tu madre preferiría que simplemente bombardeáramos orbitalmente la posición y siguiéramos adelante. Mi madre prefiere muchas cosas, entre ellas, que me haya casado con el duque de Simbar y que ya haya tenido herederos fotogénicos». Kira despidió el holocampo con un gesto. «No estamos vigilando una colonia minera porque sean tercos en cuanto a los derechos de propiedad. Así es como se inician los genocidios. Y el genocidio se ve terrible en las evaluaciones de desempeño». La flota Emerind se encontraba en órbita alta. 7 naves que representaban una cuarta parte de la capacidad de respuesta rápida del Imperio. Todo esto por una roca congelada en metales pesados y obstinación humana. La guerra, si es que a esta serie de escaramuzas se le podía llamar guerra, ya llevaba 3 años durando. Kira había estado luchando contra eso durante 2 años desde que convenció a su madre de que sería más útil liderando flotas que asistiendo a inauguraciones de galerías. Lo que no le había contado a su madre ni a nadie era por qué se había ofrecido voluntariamente para el servicio militar. Los sueños habían comenzado 6 meses después del incidente. Sueños de fuego y manos suaves, de una voz que hablaba un idioma que ella apenas entendía,
de ser llevada a través del humo por alguien que no tenía ninguna razón para salvarla. El recuerdo del olor se había grabado en su mente con la permanencia de una marca. Varón humano. Algo astringente como una solución de limpieza mezclada con sudor y lo que luego identificó como café sintético. La neurobiología etérea hizo que la memoria olfativa fuera casi indeleble. Un vestigio evolutivo de cuando su gente vivía en ciudades forestales y se rastreaban entre sí a través de marcadores de feromonas. Conocer a alguien que ha pasado por un trauma grabó su aroma en tu sistema límbico como una firma en piedra. Sus tutores lo habían explicado de forma clínica, romántica, poética, dependiendo de su especialidad. El alma marca a quienes alteran tu destino. Había buscado durante 2 años antes de unirse al ejército. Cada asentamiento humano, cada intercambio diplomático, cada prisionero capturado, nada. Era un fantasma y los fantasmas no se podían encontrar por medios convencionales. Pero la guerra sacó a los humanos en masa. Y si él estaba allí, si era militar o médico o cualquiera de una docena de profesiones que podrían ubicarlo en un campo, entonces tarde o temprano sus caminos se cruzarían. Fue una locura. Ella sabía que era una locura. Había ahorrado el equivalente etérico de un terapeuta 4 meses atrás solo para que alguien le dijera que estaba obsesionada con un delirio provocado por un trauma y la culpa del sobreviviente. Princesa, los equipos de ataque están en posición. La voz de Varun interrumpió sus pensamientos. Kira parpadeó, volviendo a centrarse en el presente. La colonia humana se extendía abajo, fea y funcional, rodeada de posiciones defensivas que no resistirían un ataque coordinado. Ella ganaría este compromiso a la hora de la cena y presentaría otro informe que su madre no leería. Diles que esperen mi señal. Quiero una pasada más de sensor. Hemos hecho 4 pases de sensores, luego haremos 5. Soy minucioso. Ella no estaba siendo minuciosa. Ella estaba perdiendo el tiempo y no sabía por qué. Un instinto, un revoloteo en sus entrañas le decía, hoy fue diferente. El viento arreció, trayendo el preciso olor de la industria humana a través de la cresta. Quemaban combustibles fósiles en sus generadores. Aún así, a pesar de contar con tecnología de fusión, se aferraban a algún ritual de ineficiencia como a una manta de seguridad. Nunca había entendido a los humanos. Brillantes y retrógrados a partes iguales, sentimentales con las cosas más extrañas. Su comunicador sonó. Todos los equipos en verde, esperando tu orden. Kira abrió la boca para dar la orden, y el viento cambió. El mundo se detuvo. Conocía ese olor. Imposible, pero lo conocía. Cada molécula se grabó en su memoria. Antiséptico, café y sudor humano mezclados con algo nuevo. Sangre, agotamiento y el penetrante olor a ozono del reciente disparo de plasma. Estaba allí abajo, tan cerca que el viento lo llevó hasta ella a través del campo de batalla. Sus manos comenzaron a temblar. La pantalla táctica se nubló en su visión. La voz de la princesa Von parecía venir de muy lejos. ¿Estás bien? No podía hablar. Años. 8 años de búsqueda, de sueños, de preguntarse si se lo había imaginado todo. Los registros de las cápsulas de escape estaban corrompidos. Los registros de la estación, destruidos. Nadie creyó su historia sobre un rescatador humano. Su propio equipo de seguridad había insistido en que se había salvado y había inventado el resto durante su recuperación. Pero el olor no mentía. El olor era real. Él estaba allí y ella estaba a punto de ordenar un ataque que podría matarlo. El asalto comenzó con el tipo de coordinación que hizo sospechar a Isen que el E3 había leído un manual militar. A diferencia de las fuerzas humanas, que parecían operar por vibraciones y pánico de último minuto, el fuego de plasma se extendía desde la cresta occidental en campos superpuestos precisos que obligaban a todos a cubrirse, les gustara o no. Oeste. Alguien gritó en la calma, vienen del maldito oeste. Isen arrastró a Martínez hacia el interior del búnker, que en realidad era solo un agujero glorificado con un techo que probablemente no detendría un estornudo decidido.
Todos son genios tácticos en retrospectiva, Patterson. Dije, deberíamos haber reforzado el oeste. Dijiste que deberíamos haber reforzado todas partes, lo cual es el equivalente militar a no decir nada útil. Eason revisó la pierna de Martínez. La espuma coagulante aguantaba, lo que significaba que el chico podría conservar la extremidad. Pequeñas victorias. ¿Cómo va el dolor? No sé si es un 7 o un 8. Divide la diferencia y llámalo un 7.5. Aprecio la precisión en mi paciencia. Eason sacó otro inyector. Este cargado de endorfinas sintéticas que harían que Martínez se sintiera como si flotara en una nube hecha de mejores decisiones de vida. Esto te va a hacer hablar y posiblemente confesar tu amor por objetos inanimados. Intenta mantenerlo profesional. El búnker se sacudió cuando algo pesado impactó cerca. Llovió polvo del techo, y Eason se preguntó si su seguro de vida cubría actos de guerra alienígena o si había alguna letra pequeña que se le había pasado por alto. Probablemente letra pequeña. Siempre había letra pequeña. Afuera, la batalla había alcanzado ese peculiar crescendo donde todos disparaban, pero nadie le daba a nada importante, lo que significaba que terminaría rápidamente o se prolongaría. Durante horas, hasta que a alguien se le agotó la munición. Eason apostaba por horas. El universo tenía un sentido del tiempo que se inclinaba hacia la máxima inconveniencia. La cabo Chin entró tambaleándose en el búnker, sujetándose el costado. Sus intestinos aún estaban dentro, lo que Eason consideró una excelente actuación por su parte. Doctora, la teniente dice que nos replegamos a posiciones secundarias. La teniente es optimista. No tenemos posiciones secundarias. Tenemos un cráter en el borde. Eason le indicó que se sentara. Déjame ver. Las grapas quirúrgicas aguantaban, más o menos. Había hecho un trabajo decente bajo presión, lo cual era como estar orgulloso de un pastel horneado durante un terremoto. Vas a estar bien. Chen podría tener una cicatriz que dé para buenas anécdotas de bar. No bebo. Empieza. Créeme, ayuda. Le entregó un paquete de agua y una barrita nutritiva que sabía a la prima decepcionante del cartón. Quédate aquí. Mantén la presión sobre eso. Y si me ves corriendo junto a ti en cualquier momento. Punto. Siéntete libre de seguir. Algo cambió en el aire exterior. El fuego de plasma continuó, pero hubo un cambio en su ritmo, una vacilación. Eason había estado en suficientes tiroteos como para reconocer cuando algo salía mal al otro lado. O su comandante había sufrido un derrame cerebral o alguien había dicho algo realmente extraño en el canal de mando. Están disminuyendo la velocidad, dijo Patterson desde la entrada del búnker. Su rifle apuntaba a nada en particular. Eso no es normal. Defina normal en este contexto. Buen punto. Eason se dirigió a la entrada, agachándose. Su instinto de médico para ayudar a los heridos se enfrentaba a su instinto de supervivencia para no recibir un disparo en la cara. El campo de batalla se había vuelto silencioso, no silencioso, sino apagado como si alguien hubiera bajado el volumen. El humo flotaba sobre tierra de nadie en espirales perezosas, y a través de él podía ver las posiciones del éter en la cresta. Una figura se movía sola, bajando de la cresta hacia las líneas humanas con el tipo de paso decidido que sugería un coraje tremendo o un colapso mental total. Las fuerzas del éter no disparaban, lo que sugería que su comandante estaba teniendo la misma confusión que todos los demás. ¿Esa es una de las suyas? Patterson entrecerró los ojos. ¿Por qué solo camina? Ella. La figura era definitivamente femenina. Su armadura reflejaba la tenue luz del sol, su silueta inconfundible con esas largas y elegantes orejas. Una oficial, a juzgar por la insignia, Eason apenas podía distinguirla a esta distancia. Dejó caer su arma en algún lugar de la pendiente. El dulce aroma lo golpeó de nuevo, más fuerte ahora, cortando a través del humo y la destrucción como un cuchillo a través de su negación cuidadosamente mantenida. Flores de estrella y ozono. El mismo aroma de hacía 8 años,
de la estación de investigación en llamas, de la chica que había llevado a través del fuego y lanzado al espacio. Sus piernas se movieron antes de que su cerebro lo captara. Salió del búnker al descubierto, ignorando la advertencia gritada de Patterson, ignorando los rifles que lo seguían por ambos lados. La mujer se había detenido a 6 metros de distancia, e incluso a través del humo y la distancia, pudo ver su rostro. 8 años mayor, 8 años más duro. Pero la misma chica asustada de la que había sacado. Restos, ahora con la armadura de una princesa y el peso del mando. Sus ojos se encontraron con los de él, y él vio como su serenidad se rompía como un cristal. «Eres tú», susurró, y su voz se oyó a través de la distancia con perfecta claridad. El rifle cayó de sus manos, resonando contra la piedra. Isen se quedó paralizado, intentando procesar lo imposible. Estaba viva. Ella estuvo aquí. Al parecer, era de la realeza, lo que no explicaba nada y lo complicaba todo. Dijo, posiblemente lo menos elocuente que había dicho en una crisis. Hola. Ella rió. Un sonido entre la alegría y el desgarramiento, y las lágrimas corrían por su rostro. Lágrimas humanas. Porque al parecer, Éter lloraba igual a pesar de pertenecer a árboles evolutivos diferentes, lo que parecía estadísticamente improbable, pero ahí estaban. «Eres real», dijo. Pensé. Busqué. Sí, tengo la sensación de que debería haber incluido un remitente. A Isen le temblaban las manos. Tras él, oía gritos confusos de las filas humanas que tenía delante. Las fuerzas etéreas estaban en un caos similar. «Esto es incómodo. Incómodo», repitió la palabra como si estuviera probando su peso. «Me salvaste la vida, desapareciste durante 8 años y te reencontraste conmigo en un campo de batalla. Y tú lo llamas incómodo. Estoy trabajando con un vocabulario limitado. Mi cerebro está prácticamente estático ahora mismo». Dio un paso al frente. Él no retrocedió. En algún lugar, un rifle cargó. El vino de alta graduación. De un edificio de condensadores. Alguien iba a disparar a alguien. Y todo este momento demencial iba a terminar en sangre. El vino de las armas cargando llenaba el aire como un enjambre de avispones electrónicos. Y Kira se encontró en la absurda posición de ser potencialmente disparada tanto por sus propias fuerzas como por las enemigas mientras intentaba tener una reunión emotiva. El universo, decidió, tenía un retorcido sentido del drama. «Princesa Kira, aléjate del humano». La voz de Bon crepitó por el canal de comando, con un toque de pánico. «Es una orden». «No, espera. No puedo ordenarte, pero te aconsejo encarecidamente». Silenció el canal. Algunas conversaciones requerían concentración, y recibir consejos tácticos de su nervioso segundo no era una de ellas. Isen no se había movido, lo que demostraba o un coraje excepcional o estaba sufriendo la misma sobrecarga neuronal que ella. Probablemente esto último. Su rostro había pasado por varias expresiones en los últimos 10 segundos, decantándose por la aceptación desconcertada, como un hombre que acaba de recordar que dejó la estufa encendida hace 8 años y solo ahora está lidiando con las consecuencias. Así que él, dijo, con la misma voz seca que recordaba del registro de audio de las cápsulas de escape que había escuchado 1000 veces. «Princesa. Eso es nuevo. Tercero en la fila», dijo automáticamente. «Técnicamente cuarto sí. Cuentas a mi primo, pero él renunció a su derecho a convertirse en escultor. Así que legalmente tercero. He tenido una trayectoria profesional similar. Pasé de miólogo a médico de combate. Aunque no tuve que renunciar a nada, solo a mi fe en la capacidad de la humanidad para no dispararse por encima de las rocas». Un rayo de plasma silbó sobre sus cabezas, tan cerca que ambos se estremecieron. Al parecer, alguien del lado humano había decidido que no valía la pena posponer la disciplina del gatilló por las reuniones emotivas. «Probablemente no deberíamos quedarnos al descubierto», dijo Isen. «De acuerdo. Pero si me retiro a mis filas y tú a las tuyas,
Hay una probabilidad no nula de que simplemente volvamos a intentar matarnos, lo que parece contraproducente dadas las circunstancias actuales. Puesto que sí. Miró hacia atrás, al búnker humano, donde varios rifles los apuntaban con una intensidad que sugería una picazón en el gatillo. A mi gente no le va a gustar esto. A mí tampoco. Kira levantó la vista hacia la cresta donde todo su personal de mando probablemente estaba sufriendo un aneurisma colectivo. Bond probablemente esté revisando 7 regulaciones diferentes sobre confraternización no autorizada con combatientes enemigos. Nosotros también tenemos regulaciones de confraternización. Pero se preocupan más por con quién sales dentro de tu unidad que por las dramáticas reuniones en el campo de batalla con personas a las que salvaste de una muerte ardiente. Isen hizo una pausa. ¿Es eso lo que es esto? ¿Estoy confraternizando conmigo? No creo que haya una regulación lo suficientemente específica para cubrir esto. Se encontró sonriendo a pesar de todo, a pesar de los rifles, el humo y la absoluta locura de la situación. En mi cultura, salvar la vida de alguien crea un vínculo de deuda. Estás literalmente atado a mi destino ahora. ¿Atado cómo? ¿Cómo metafóricamente o hay papeleo? Es espiritual, biológico, y sí, hay papeleo. El éter se toma la documentación muy en serio. Dio otro paso adelante, lo suficientemente cerca ahora como para poder ver el agotamiento en su rostro, el sangre en sus manos que no era suya. Te he estado buscando durante 8 años. He estado aquí principalmente bebiendo café cuestionable y preguntándome por qué no me quedé en mi universidad. Su intento de humor fue débil, estirado sobre algo más profundo. Se suponía que estabas muerto. Te lancé en una cápsula defectuosa. Aguantó lo suficiente. Una patrulla me encontró 6 horas después. Quiso acercarse para confirmar que él era real, pero tenía las manos congeladas. Les hablé de ti. No me creyeron. Ningún humano tenía motivos para salvar a un éter, especialmente no entonces. Yo tenía un motivo. Te estabas desangrando y soy patológicamente incapaz de ver morir a la gente cuando puedo hacer algo al respecto. Se frotó la cara, dejando una mancha de polvo. ¿Qué pasó con la estación de investigación? Asesinato político disfrazado de incursión. Se suponía que moriría en ese accidente de transbordador. Interferiste en el plan muy costoso de alguien. Ella lo miró a los ojos. Siguen intentando matarme, solo que ahora de forma más sutil. Los puestos de mando tienen excelentes tasas de mortalidad. Eso es horrible. Es política. Lo mismo. Otro disparo más cerca esta vez. Los instintos de combate de Kira superaron sus ganas de seguir hablando, y agarró a Isen del brazo, tirándolo hacia un grupo de estructuras en ruinas a su derecha. Él llegó sin resistencia, tropezando ligeramente, y corrieron juntos mientras ambos ejércitos aparentemente intentaban decidir si dispararles, salvarlos o esperar nuevas instrucciones. Consiguieron cubrirse tras lo que había sido una planta de reciclaje de agua antes de que la batalla la transformara en una escultura abstracta. Isen se apoyó en la pared, respirando con dificultad. Así que dijo entre respiraciones: bono de deuda. ¿Qué significa eso en realidad? Significa que tu vida y la mía están vinculadas. Lo que te afecta a ti me afecta a mí. Mi gente cree que la memoria olfativa es la forma en que el alma reconoce sus conexiones. Podía olerlo ahora, incluso a través del humo. Esa misma mezcla que la había atormentado en sueños. Nunca te he olvidado. Es mucha presión para alguien que solo intentaba hacer lo correcto sin pensar en las consecuencias. Tú empezaste una guerra, dijo en voz baja. Él la miró fijamente. ¿Qué? ¿Salvarme? Mis enemigos usaron mi supervivencia para presionar por medidas más duras contra la expansión humana. Si hubiera muerto, los moderados habrían tenido influencia para las conversaciones de paz. Rió con amargura. Un acto de bondad y miles mueren. ¿No es poético? Eso no es poesía. Es una historia de terror psicológico. Isen se deslizó por la pared para sentarse.
Necesito un minuto para procesar que mi buena acción allanó el camino al infierno. El camino ya estaba pavimentado. Solo añadiste una piedra decorativa. Se sentó a su lado, sus hombros casi tocándose. No me arrepiento de haber vivido. No me arrepiento de haberte salvado. Lo dijo simplemente como si fuera lo más obvio del mundo. Incluso con la guerra, los cadáveres y todo lo demás, la explosión comenzó 30 segundos después, lo que Kira reconoció como obra de extremistas de ambos bandos que decidieron que cualquier muestra de empatía entre especies era una traición a la que valía la pena disparar. Fuego de plasma y munición convencional acribillaron la planta de reciclaje, convirtiendo su tapadera en un lastre. Tenemos que movernos, dijo Isen, agarrando su botiquín con una mano y el brazo de ella. Con el otro. A menos que tengas un teletransportador oculto en esa armadura. La teletransportación viola la causalidad. Lo mejor que puedo hacer es correr muy rápido. Lo arrastró hacia las ruinas mientras una sección de la pared se vaporizaba detrás de ellos. La instalación hidropónica, 200 metros al norte. Está estructuralmente intacta. ¿Cómo lo sabes? Llevo 3 semanas estudiando esta colonia. Sé que edificios tienen tuberías en funcionamiento. Corrieron, agachados, mientras la batalla estallaba en caos tras ellos. Podía oír a Von gritando órdenes, a los comandantes humanos haciendo lo mismo, y debajo de todo eso, el crujido distintivo de la ideología que se imponía al sentido común. La instalación hidropónica era un cascarón chamuscado, con sus paneles de aluminio transparentes destrozados, sus lechos de cultivo llenos de plantas muertas que se habían congelado cuando fallaron los sistemas ambientales. Pero la estructura resistió, y se derrumbaron en el interior, detrás de una hilera de tomateras secas que probablemente alimentaron a la colonia. Isen revisó el perímetro con la eficiencia que da la práctica, y luego se sentó pesadamente contra una viga de soporte. Estoy haciendo demasiado viejo para el drama. Escapa. ¿Qué tienes? 35. 34. Y cada año en combate te envejece 3 años más. Básicamente tengo 71 años de espíritu. Sacó un paquete de agua y se lo ofreció. ¿Y ahora qué? No podemos quedarnos aquí para siempre y ninguno de los dos nos va a dar la bienvenida con desfiles. Kira aceptó el agua, con las manos finalmente firmes. En mi cultura, una deuda requiere una resolución formal. O me liberas de la obligación o la reconocemos públicamente. ¿Qué pasa si la reconocemos? Te conviertes en parte de mi casa, protegida, honrada, con un estatus equivalente al de una consorte, aunque sin las implicaciones románticas, a menos que sea algo que te interese, lo cual podemos discutir más tarde, cuando no nos estén disparando. Agradezco la aclaración. Sonrió, cansado y real. ¿Qué pasa si te libero? Nada. El vínculo se disuelve. Nos alejamos, presumiblemente de nuevo intentando matar a las respectivas fuerzas del otro. Ella lo miró a los ojos. No te lo tendré en cuenta. No pediste nada de esto. Tú tampoco. Solo estabas intentando no morir en un accidente de transbordador. Isen guardó silencio un momento, escuchando los lejanos sonidos de la batalla. ¿Qué quieres? Quiero dejar de buscar. Quiero entender por qué un humano que nunca conocí me cargó a través del fuego. Quiero. Se detuvo, sorprendida por el dolor en el pecho. Quiero saber si el bono de la deuda es real o solo mi mente aferrada al trauma. Como científica, puedo decirte que la memoria olfativa es neurológicamente fascinante. Como alguien que ha estado oliendo flores de estrella y ozono en momentos aleatorios durante 8 años y pensando que estaba perdiendo la cabeza, puedo decirte que definitivamente es real. Sacó una barra de raciones, la partió por la mitad y le dio un trozo. Te salvé porque necesitaba ser salvada. Esa es toda la explicación. Sin política, sin estrategia. Solo vi a alguien morir y pensé, hoy no. Eso es terriblemente simple. Las cosas buenas suelen ser así. Mordió su mitad de la barra de raciones e hizo una mueca. Estas saben a cartón reciclado.
Estoy 90% seguro de que son cartón reciclado. Ella probó la suya. No se equivocaba. Nuestras raciones saben a lo que imagino que sabría el arrepentimiento si fuera un producto alimenticio. Verás, ya tenemos puntos en común. La batalla afuera estaba llegando a su fin. Ambos bandos parecían exhaustos, confundidos o esperando órdenes de comandantes igualmente perdidos. En el silencio, Kira podía oír los latidos de su corazón. Podía oler la mezcla de biología humana y etérea que ahora estaba permanentemente unida en su mente. Si acepto el vínculo públicamente, dijo Isen lentamente, ¿qué significa eso para la guerra? Probablemente nada de inmediato. Soy la tercera en la sucesión, no la emperatriz. Pero sería una declaración, consideró. También te convertiría en un objetivo. Soy médica de combate en una zona de guerra. Ya soy un objetivo. Solo soy un objetivo con una bata blanca, lo cual se supone que ayuda, pero sobre todo me hace destacar. Terminó la barra de raciones, haciendo una mueca. No puedo seguir viendo morir a niños porque los políticos de ambos partidos no pueden ponerse de acuerdo sobre quién es dueño de qué roca congelada. Yo tampoco puedo. Nunca lo había dicho en voz alta antes. Esta guerra se está librando por gente que no muere. Entonces hagamos una elección diferente. Isen se levantó y ofreció su mano. Aceptar el bono. Déjenles ver que los humanos y el E3 pueden hacer más que dispararse entre ellos. Quizás no cambie nada. Quizás cambie algo. Pero al menos es verdad. Kira tomó su mano y dejó que la levantara. Su agarre era cálido, calloso y firme. 8 años buscando, y aquí estaba él, ofreciéndole exactamente lo que necesitaba de la manera más inesperada. El papeleo va a ser extenso, advirtió. Una vez presenté una propuesta de subvención para la investigación sobre hongos. Puedo manejar el papeleo. Caminaron juntos hacia la entrada de las instalaciones, todavía tomados de la mano porque ninguno de los dos se había soltado. El amanecer estaba amaneciendo sobre Kepler 442b, tiñendo el humo de dorado y ámbar. Ambos ejércitos se habían retirado a posiciones defensivas, esperando, observando. Killer activó su canal de comando. Bon, voy a entrar. Tengo un invitado. Elaborar protocolos formales de reconocimiento. Princesa, ¿qué eres? Es una orden, teniente. Ella miró a Isen. ¿Listo? Absolutamente no. Hagámoslo de todas formas. Salieron a campo abierto, dos figuras recortadas contra el amanecer, caminando hacia un futuro que ninguno podía predecir, pero que ambos habían elegido. Detrás de ellos, el sol salía sobre una colonia moribunda. Más adelante, las flotas esperaban con las armas cargadas y preguntas sin respuesta. Pero en ese momento, caminando de la mano por el campo de batalla, Isen y Kira llevaban algo más peligroso que cualquier arma que poseyera cualquiera de los dos bandos. La prueba simple e innegable de que los enemigos podían elegir convertirse en otra cosa. La historia no terminó ahí. No pudo ser. Pero empezó de nuevo, diferente e incierto y